Bien, Bolívar, comenzamos entonces con la clase de hoy que trata sobre las combinaciones. Nosotros en la clase anterior hablamos un poquito sobre ella con un solo ejemplo. ¿Te acuerdas qué significaba esa palabra? Sí, ¿Qué era? era, mm, Eh, era Era, hacer unas jugadas ganadoras, forzadas, así es, forzadas, y que en el proceso se tenía que realizar un... sacrificio. Así es. Bueno, entonces, dicho esto, ya definimos la palabra combinación. Vamos a ver estas posiciones en donde justo aquí juegan las blancas. Y cuando tenemos una posición, nosotros tenemos primero que identificar las posibles jugadas candidatas. ¿Qué me refiero con jugadas Sí, candidatas? Pues jugadas que puedan ser realizadas, que son las principales jugadas que pudieran ser realizadas. Por ejemplo, como jugadas candidatas, se está planteando dama h5. tenemos dama, ¿Qué otra jugada pudiese realizarse en esta posición? Aparte de dama caballo h5. F7. Caballo f7 realizando un ataque doble. ¿Qué más? mm, que también se parece al mate legal, pero no es. Se Si parece, tuviera un pero peón no 7 es. en D6, sí las haría. Así es. Mm, Otra jugada que llama la atención aquí es alfil f7. alfil F7, sí. Sí, es la que estaba pensando, Y fíjate, pero mm, sí, la D7 no estoy mirando qué seguir. ok. Me estoy cegando. Ok, entonces fíjate, tenemos tres jugadas solamente porque otros tipos de jugadas tal vez no sean tan llamativas como las que hemos mencionado. Y ahora de esas tres jugadas nosotros tenemos que decidir cuál es la mejor o cuál es la jugada que sea más forzada para que las blancas canten victoria de una vez. Y de las tres jugadas a simple vista, digamos, si yo te pregunto, Bolívar, la intuición que te dice, ¿cuál de esas tres jugadas debería ser la ganadora? ¿Qué? Dama H5 desarrollando otra pieza Exacto, y atacando. sí, para mí también esa es más lógica simplemente por ese hecho, porque estoy desarrollando otra pieza más en el ataque. Sí. Entonces, Ok. ahora a ¿La hago? partir... No quiero que la hagas porque ahorita el proceso es mental. De hecho, lo vamos a tratar de realizar todo sin mover las piezas y sin colocar flechas. Ok, Porque vale. vamos a tratar de resolver todo en la mente hasta el final. ¿Sí? Esto, Ok, digamos, hará, desarrollará mucho nuestra manera de pensar en ajedrez. Bien, ok. luego de dama h5, ese rey tiene dos opciones. O moverse a la casilla E7 o realizar G6. Y como son dos opciones, podemos comenzar con rey E7. Ok. Profundicemos con esa jugada. Luego de dama Mm, H5 y rey E7, ¿qué jugada se te viene a la mente? mm, Un rey está expuesto. pues podría pensar caballo G6 y ganar la torre, pero hay otras ideas. Claro, entonces ese es un pensamiento materialista, es decir, ir por material en la posición. Pero si tenemos tanta ventaja de desarrollo, o sea, cuatro piezas contra una sola pieza de las negras y de paso ese rey está mal ubicado, entonces ya queda en segundo plano ganar material. Lo que hay que buscar es dar el jaque mate. Esa es la idea principal que hay que tener en mente, al menos en este tipo de posición, porque ya el rey está mal ubicado y tenemos demasiada ventaja de desarrollo. Por lo tanto, caballo G6 no se debería considerar, debería de realizarse otra jugada enérgica, más fuerte. Entonces, luego de dama H5 y rey E7, pudiéramos pensar o en dama F7 O o en caballo D5. o en caballo de 5. Porque
con dama F7, con ambas jugadas extraemos al rey de su zona segura. A las 6 mismo. Sí, y se ve cada vez más débil, más expuesto. Entonces, ok. Entonces, ¿cuál de las dos jugadas, dama F7 o caballo D5, te dice la intuición que debería de realizarse? Tal vez ambas sean buenas, porque ambas cumplen el mismo propósito. Pero una lleva al mate más corto y el otro lleva al mate más largo. Okay. Dama H5, rey E7. Ahora falta preguntarse, o hacemos dama F7 o hacemos caballo D5. Si tuvieras que mover simplemente por intuición, así como con la jugada dama H5, ¿qué realizarías? Realizaría. Imagínate que tuvieras poco tiempo, tuvieras que mover de una vez, así, Dame F7. dama F7. A mí también me agrada esa jugada porque una vez que la dama se encuentre allí, ya el rey no tiene retorno. O sea, quedará demasiado expuesto y además que la dama puede regresar a D5. O sea, la dama estando en su casilla inicial fue a la casilla H5, ahora está en F7 y puede ir a la casilla D5 si lo desea. Ahora yo te voy a decir esta línea forzada, quiero que lo visualices desde esta posición. Dama H5 jaque, rey E7, dama F7, rey D6, dama D5 jaque, rey E7 y dama por C5 jaque. ¿Lo visualizas? ¿Visualizas en la mente esta serie de jugadas que te he comentado? Lo voy a poner con flechas. Dama H5, Ya la miré, ya la miré. rey, F7, rey dama G7, F7. dama F7, exacto, rey D6, dama D5, el rey regresa a E7 y dama por caballo jaque. Y alfil F7 mate, ya que el rey se tiene que ir a E8. Ajá. Exacto, si el rey regresa a E8, viene alfil F7 mate. Un raro jaque mate, pero ocurre. Bien, ahora, en vez del rey regresarse a la casilla E8, ¿qué pasa si bloquea ese jaque avanzando el peón a D6? Vale. La dama está en C5, el rey está en E7. ¿Qué pasa si en esa posición las negras avanzan el peón? Pam, 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 pam. Pues se da el mate de Legel, ¿no? Alfil F7, rey E7 y caballo D5 mate. Pero el rey no se encuentra en E8, se encuentra en E7. Mira, dama H5, rey E7, dama F7, rey E6, dama D5, rey E7 y dama por caballo. El rey se encuentra en E7. O sea, luego de dama por caballo, Sí, D6. acaba de jugar D6. Alfil F7 Alfil F7 no es jaque entonces. llama mucho la atención caballo D5. Ajá. Vamos a suponer que se realice caballo D5. La próxima jugada, la única jugada del rey sería rey E8, ¿correcto? Es E6. O E6. No, tiene No, porque el alfil E8 todavía se encuentra ahí. Vamos a verlo, ¿sí? Porque ya parece que ya hemos puesto nuestra mente a sufrir un poco. Bien, dama H5, rey E7, dama F7, dama F7, rey D6, dama D5,
rey E7, dama por caballo. Ya hemos visto que rey E8 viene alfil F7, ¿no? Ahora, ¿qué sucede aquí a la jugada D6? Ok. Mm, mm. Tengo esta que es la que más piensa y lo del doblete, pero Parece que con D6 todavía ese rey se defiende, ¿no? Están yéndose a la casilla E8. Entonces, parece que todavía no se logra algo. Parece. Así que vamos a retroceder entonces a la posición inicial, porque cuando nosotros estamos buscando una combinación, tenemos que llegar a la jugada final de jaque mate. Si no llegamos a esa jugada final, entonces tal vez la combinación no sea la adecuada, al menos por ahora. Así que retrocedamos a la posición inicial a la que estábamos. como están haciendo una doble. Sí, así es. Claro. Y ahora imaginemos que a dama H5, si el rey va a E7, tenemos la otra jugada, que ya no sería dama F7, sino caballo D5. Así que a partir de aquí, sin mover las piezas, Okay. luego de caballo D5 jaque, ¿cómo se continúa la partida? Mm, ¿qué? El rey tiene dos salidas, o de 6 o de 6. Una, una sola, porque la casilla E6 está protegida por el alfil. No, pero tras que juegue caballo de 5 se atora. A caballo D5, única jugada rey D6. Caballo de 5 tiene rey de 6. También, ¿verdad? Sí. Caballo D5, rey E6. Se ve fea, ¿no? Ambas jugadas. ¿Cómo se continuaría entonces luego de caballo D5? Pues caballo de 5, si rey de 6 ya no mira más opción más que caballo F7. Al menos estaríamos ganando la dama. Estaremos ganando la dama Sí, pero y el rey está sí, pero y como te comenté, claro, podemos ganar la dama, pero si podemos dar jaque mate, mejor. Así que luego de caballo de 5 y rey de 6, supongamos, si el caballo va a F7, vamos a suponer que el rey vaya a la casilla C8. ok. Mm, ese 8. Nos comemos. A La- ver, a ver, a ver, a ver. nos comemos la dama y seguiría jaque. O sea que el ataque continúa. Continúa. O sea que se ve llamativo esa variante también. Ay, o sea que vas a hacer. Bien. Ahora fíjate, pensemos Ok. la otra variante que no hemos visto, que luego de dama H5 las negras pudiesen realizar G6, que parece tener más defensa. ¿Qué ocurre ante esa jugada G6? ¿Cómo seguirían las blancas el ataque? Cuatro piezas atacando, una sola pieza que no está ni defendiendo y el rey está mal ubicado. Alfil F7. Alfil F7. No, 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 no. ¿Por qué? Porque el rey se escapa por D6. Pues ya tenemos caballo por G6, pero. Sí. Sabes que si podemos hacer todo con jaque sería lo ideal. A veces habrán posiciones en donde no damos un jaque, sino que hacemos una fineza, una jugada intermedia. Pero aquí podemos hacer todo con jaque. Y si logramos que ese rey se mueva por el centro del tablero y todo con jaque sería genial. Entonces fíjate que lo que estamos entrenando aquí es visión inmediata, muchas jugadas a futuro. Y eso es lo que quiero en esta posición.
Fíjate, sin colocar flechas. Dama Ok. H5, Jaque. jaque. G6. G6. Alfil F7 jaque. Ok. Rey E7. Rey E7. Muy bien. Caballo D5 jaque. Rey D6. Rey D6 es única, ¿verdad? Ok. Ahora podemos realizar caballo C4, porque ese caballo en E5 se puede mover a la casilla C4. Recordemos que la casilla C4 está libre porque el alfil se encuentra en F7. ¿Lo visualizas? Lo voy a colocar. Dama H5, Rey E7, caballo No, D5. estamos en la línea de G6. Ah, tienes razón. Tienes razón. ¿Verdad? G6, alfil F7, Rey E7 única, caballo D5, Rey D6 Rey. y caballo C4. Viste que todo está siendo forzado. ¿Sí? Ok. Visualiza por un momento esta. Sí. El tablero. Ajá. Muy rápido. Visualiza esta posición, pero ahora sin mover las piezas desde el principio. Eso es lo que quiero, que estés trabajando tu mente. Ahora coloco la posición inicial y pensamos. Dama H5, G6, Jaque. alfil F7, Rey E7, caballo D5, Caballo de 5. ajá, Rey D6 y ahora Caballo C4. C4 y el rey tiene. Rey C6. Muy bien, y luego de rey C6, ¿cómo deberían continuar las blancas? Si todo lo podemos hacer con jaque, mejor. Tienes un caballo en C4, tienes un caballo en D5, tienes un alfil en F7 y una dama en H5 y el rey está en C6. Creo que puedo hacer caballo B4. Ajá, caballo B4. Muy bien. Caballo B4. Y ese rey solamente tiene una única casilla. Y es la casilla. ¿Cuál? B5. B5. No puede ir a B6 porque el caballo en D5 protege esa casilla. Ajá, el caballo está en B5. Perdón, el rey está en B5. El caballo está en B4. Tenemos el caballo en C4 también. Ajá. O sea, tenemos dos caballos, uno en B4 y el otro en C4. El caballo en B4 Ahora, y la dama, bueno, en H5. ¿Cómo continuamos? en H5, la verdad yo estaba pensando que en H4. Me estaba confundiendo. A ver, a ver. Eso no, eso no. Muy bien, ¿cómo podemos continuar la partida? Es verdad que el caballo en B4 está indefenso, pero el material por ahora es irrelevante porque ese rey se encuentra expuesto. ¿Cómo atraemos más al rey a nuestro territorio? A4. Con A4. ¿Y podemos hacer caballo por A4? A ver, caballo. ¿Qué pieza hay en A4? Un peón, el peón de A2, moviéndose a A4. Ok, bueno. De 2 y el rey está aquí. Ajá, así es. Estamos entregando dos piezas. No, bueno, el caballo en C4 está defendido por el alfil. De veras, estamos entregando este caballo. Ajá. Y es única esa jugada porque Seguiría. no tiene más opción. Porque ¿Y A6? ¿O no? no se puede, porque el caballo en B4 vigila la casilla A6. Sí, sí, sí. Estos caballos aquí. Ajá. Sí, Entonces, sí es única. sí, Caballo por es única. B4. Y la pregunta que yo te hacía es la siguiente. Yo sé que las negras pueden capturar el caballo en B4, pero la pregunta que yo te hago, ¿las negras no podrían realizar caballo por peón? Ay. Sí. A ver, a ver.
Y la nota espacio su rey. Mm, ajá. Ok, ahora vamos a colocar esa posición viendo las piezas para que veas una sorpresa. Dama H5, G6, alfil F7, única, jaque, ok, Ok. ajá, A4. Ahora no podemos jugar aquí. Oye, Estábamos está pensando. clavado. Ah, esa es la pregunta que yo te estaba haciendo. ¿Con A4 se puede hacer caballo por peón? No, ¿verdad? Ya te diste cuenta que la dama clava al caballo. Eso significa que la jugada rey por caballo es única, ¿correcto? Sí. Ok, pero no, Y se... pero, ok, No te lo mato. visualiza esta posición porque yo quiero que desde el principio continúes visualizando esta posición a futuro. Sí. Así que, de nuevo, desde el principio. Ok. Dama H5, rey E7, perdón, G6, alfil F7, rey E7, caballo D5, rey D6, caballo C4, rey C6, caballo B4, rey B5, A4, y ahora viene, A4. ¿dónde está el rey? En B5. En B5. Ajá. ¿Los caballos en dónde están? Los míos son los de él. Los de él son estos. Ajá, los Que se ha blancos. movido. Los blancos. Ok, vale. Estará aquí. Ajá, uno está en C4 y el otro está en B4. Muy bien. ¿Y el alfil? El alfil está en F7. En F7, ok. Y la dama en H5. Muy bien, ahora viene, estamos en esta posición y las blancas han jugado a 4 jaque. Ya sabemos que caballo por peón es una jugada ilegal porque el caballo está clavado. Eso significa que ese rey tiene que ir La B4. a B4, ok. ¿Cómo continúan las blancas? Ese rey, bueno, lo estamos atrayendo más a nuestro territorio. ¿Qué deberíamos de realizar una vez que el rey está en B4? C3 para que se pongan los rayos X del alfil. Ajá. Luego de Y podemos... C3, la única jugada que tiene ese rey es la casilla B3. Y ahora damos caballo A5 mate, ¿no? No, recuerdo, el rey se encuentra en B. Epa. A ver. Atacarle. No, porque el rey se iría a C2. C2, C2, C2. Ay. C2. Ay. ¿Qué otra pieza puede atacar de una vez la casilla B3 y la casilla C2? Mm, a ver. Ay, me confundí. A ver. Sí. Cuesta, ¿no? Un poco visualizar todas estas jugadas. Yo sé, son muchas jugadas, pero esa es la idea. La idea es que te esfuerces, que sufras viendo esta jugada, sí, esta variante larga, porque es así como se desarrolla la visión mediata y es así como es el inicio para que Ujú. puedas tú también buscar jugadas así a profundidad en tus partidas. Ay, ¿cuántos capítulos son? 9. Sí, probablemente las tres últimas sean cortas. No vamos a profundizar mucho en ellas, sino en la próxima clase, dependiendo de cuánto nos tardemos en los primeros 5 capítulos. Pero ok, fíjate, ya estoy viendo que estás llegando al límite de todavía no reconocer cuál sería la próxima jugada. Pero de por sí ya has realizado un gran esfuerzo porque fíjate que hemos visto en profundidad. Esta vez vamos a realizarlo en el tablero. Dama H5. Ya has visto una jugada. Sí, ya Luego, veo. ajá, Ay, sí, sí. G6. Bueno, ¿Ves? ok, ahora las Alfil blancas, F7. alfil F7. Esa es la segunda jugada que has visto. Rey E7. Ahora viene la tercera jugada, caballo D5. Muy bien. Rey D6. Ahora viene la cuarta jugada, caballo C4. Muy bien.
rey Y ahora pasa C6. la dama Ajá. para cubrir Ahora viene la quinta jugada, caballo rey B4. B4. Única jugada, rey B5. Ahora viene la sexta jugada, A4. Rey por caballo. Ahora viene la séptima jugada, C3. C3. ¿Sí? Única jugada, rey B3. ¿Sí? O sea, has visto 7 jugadas. Te faltó la octava. ¿Cuál crees que sea la octava jugada aquí? Dijiste caballo 5 jaque, pero el rey va a C2. Así que dama D1 es la jugada y es jaque mate. Entonces, fíjate, Bolívar, tú has realizado una visión de 7 jugadas. Y te comento, hay jugadores que tienen un elo FIDE de 1900, 2000. Y a veces ellos no pasan de la quinta jugada. Porque hay posiciones que son muy complicadas para analizar. Hay otras posiciones que son muy largas. Ahora te quiero comentar una historia, ya que ahora que has visto 7 jugadas, hay un niño en Estados Unidos que tiene descendencia de India. No, no recuerdo cómo se llama, cuál es su nombre, pero su apellido es Mishra, creo. Él es el Vale. jugador que tiene 12 años y 3 meses. Y hace poco, no sé mucho, él se ha convertido en el gran maestro más joven de la historia, con solamente 12 años. ¿Y por qué te hablo de él? Porque le hicieron una entrevista. ¿Cuántas jugadas en profundidad vio en una partida que él jugó? Y él vio 15 jugadas. 15, imagínate. Nosotros estamos sufriendo con 7, 8. Él vio 15. Imagínate la habilidad, ¿no?, que tiene ese niño para visualizar tantas jugadas a futuro. Claro, él entrena 12 horas al día. Esto también es algo impresionante. Él realmente le dedica mucho al ajedrez y esos son los frutos. Pero nosotros estamos comenzando. O sea, tampoco puedo yo exigirte mucho y hay otros maestros que ni siquiera llegan a este nivel de profundidad. Bien, entonces fíjate que en esta variante dimos jaque mate, o sea que funciona la idea de realizar dama H5 si las negras realizan G6. Si las negras no realizan G6, probablemente las blancas ganen la dama negra, ¿no? Y podríamos decir que en todas las variantes las blancas están mejor. Pero esta variante en particular con G6 damos un mate brillante, hermoso, ¿no? Eso es En muchísimas sí, ciudades. lo bonito en una combinación. ¿Por qué? Porque en el proceso se sacrificó una pieza, el caballo. Bien, vamos a ver otra posición. Fíjate, aquí, bueno, es prácticamente un final. Estamos en igualdad material, 4 peones, 2 torres, un caballo. Juegan las blancas. Y lo que hay que notar es que las negras tienen mate en una jugada. Parece que no hay salvación. Parece. Entonces, si fuéramos las blancas, ¿qué haríamos? Torre H1. La torre H1 sería una jugada defensiva que pudiera considerarse una jugada normal. Pero pudiéramos buscar una jugada excepcional, una jugada brillante, para que las blancas ganen esta posición. Fíjate, mira bien la manera de pensar que tiene un maestro cuando ve este tipo de posición. Claro, uno pudiera pensar, bueno, esta es una jugada candidata, pero no quisiera realizarse. Uno siempre trata Ok, de vale. buscar una jugada mejor. Porque fíjate que aquí las blancas tienen al menos un torre por peón que es jaque. La pregunta es si eso realmente llevará a algo positivo. Entonces, mira el siguiente pensamiento. Si las blancas hacen torre por peón jaque, la única jugada es Rey B7. rey b7. Aquí las blancas pudieran continuar con torre a7 jaque, sacrificando el Ok. caballo, ¿no?
sacrificando el caballo. Ahora, en esta posición, las blancas piensan, wow, si esta torre en G7 no estuviera allí, las blancas pudieran dar jaque mate con torre C7. Si te das cuenta de eso, ¿no? Si te das cuenta que torre por peón, rey B7, torre A7, tanto rey C8 como rey por caballo, la jugada torre C7 sería jaque mate. Pero lamentablemente se encuentra una torre en G7. Entonces, si nosotros pudiéramos tener esa magia de quitar la torre de G7, las blancas pueden ganar la partida. De quitar la torre de esta séptima fila. Y al mismo tiempo defender la amenaza de mate en G1. ¿Qué jugada se te viene a la mente con estas ideas que te he comentado? De buscar un mate en C7 y de evitar el mate en G1. Torre G6. Viste que la jugada torre G6 no nace de la nada. Nace de un análisis previo en busca de una solución a nuestro favor. Con torre G6, sí, con torre G6 es una jugada brillante. Brillante, y ya las negras de hecho no tienen defensa. Porque imaginemos que en esta posición las negras realicen caballo C2. Ok, caballo C2. Sí. Así, vamos a ver, sin mover las piezas. Luego de caballo C2, ¿qué harían las blancas? Pues. Sí, porque todavía la torre se encuentra en G7 defendiendo ese mate. Podemos ganar mucho material con torre por G7 y en caso de torre por G7, dama, torre B8, perdón, mate del árabe. Exactamente. Exactamente. Si caballo C2, torre por G7 directamente, y las negras luego de torre por G7 están dejando indefensa la casilla B8, jaque mate. Muy bien, o sea que caballo C2 es imposible, y aquí realizar torre por torre sabemos cómo las blancas ganan la posición. Entonces, así es, Bolívar, acabas de hacer una bonita combinación con la jugada torre G6. Sacrificaste una torre en el proceso como primera jugada y ahora también sacrificas el caballo. O sea, es una combinación hermosa. Y todo es forzado. Eso es lo bonito. Entonces, habrás notado que para realizar una combinación tenemos que estudiar primero las opciones que tiene nuestro oponente para evitar que nuestra combinación, perdón, para que nosotros tengamos una combinación exitosa, tenemos que evitar que nuestro rival escape, al menos si estamos buscando una red de mate. Así que ahora que ya te estás dando cuenta del proceso de realizar una combinación, pasamos al siguiente capítulo, que yo lo denominé cómo preparar la combinación. Porque estos problemas que acabamos de ver, estos dos diagramas, ya la combinación estaba lista para realizarse. Ahora, en esta posición vamos a tratar de nosotros crear un escenario para dar esa brillante combinación. Entonces, analicemos esta posición. A ver, dama, torre, dos alfiles, 3, 5 peones. Las negras tienen un peón de ventaja. Interesante. Okay, vale. Y el peón de ventaja que tienen es pasado. Eso también es algo que hay que notar. Es un peón pasado. Sí. Entonces, fíjate. Una pregunta. Dime. ¿Qué es un peón pasado? Un peón pasado, vamos a escribirlo. Un peón pasado es un peón que no tiene peones al frente, peones enemigos ni al frente ni a los lados. Ni a los lados. Es decir, fíjate que este peón, al avanzar, no existe un peón blanco en su camino que pueda capturarlo. Tampoco
por la columna H no existe un peón blanco tras lo cual cuando el peón negro avance pueda ser capturado. Esto es lo que se conoce como peón pasado. ¿Sí? Ya que me has preguntado sobre un peón pasado, también te quiero comentar que también existen los peones retrasados. Los peones, sí. Los peones retrasados, bueno, son los peones que están atrás. Por lo menos un peón retrasado es este. Ok. Y que Sí, está atorado. sí, y atorado también. Se le conoce como peón retrasado. ¿Sí? También existe otro concepto que se llama islas de peones. ¿Has escuchado esa palabra? Sí. Aquí las Sí, sí, negras sí. son peones que están conectados. Acá existe una isla de peones y aquí hay otra isla de peones. Lo mismo para las blancas. Las blancas también tienen dos islas de peones. También existen otras definiciones que se llama peón débil. Un peón débil es un peón que no puede ser protegido por otro peón. Entonces, este es un peón débil. Bueno, fíjate que no lo es porque al avanzar ya lo defiende el peón en B6. Ah, Un peón débil para las negras es este. ¿Cuál sería un porque peón? estos peones ya están abajo. Sí. ¿Cuál sería un peón débil para las blancas? Un peón que no puede ser defendido por otro peón. Para las blancas, este es un peón débil. Porque no existe un peón a los lados que pueda defenderlo. Es decir, un peón débil tiene que ser defendido por piezas. Muy bien. Ok, vamos a dejar un momento estos conceptos porque lo que te quiero mostrar en esta posición es el pensamiento que tienen las blancas. Mira, las blancas quisieran realizar una combinación sacrificando su dama justo aquí. Las blancas quisieran realizar dama A6. Una jugada extraña, un sacrificio de dama extraño. ¿Cuál es la idea de dama 6? Simplemente atraer al rey, ¿no? Un tema de atracción. Luego de rey A6, venir con alfil C8. Pero resulta que luego de alfil C8, ese rey tiene tanto esta casilla como esta casilla. Por ese motivo, las blancas preparan la combinación de sacrificar la dama realizando primero A4. Es decir, evitan que el rey se escape por esta casilla B5. Y las negras no están atentos a lo que pueda pasar más adelante y deciden realizar dama H5. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente quieren mejorar sus juegos y tratar de aprovecharse de su peón de ventaja. Fíjate que con dama F3, tanto la torre y la dama están atacando un peón débil, un peón que como su palabra lo dice, al ser débil, pues las negras siempre van a buscar esas debilidades. Entonces las negras han realizado esta jugada, no se percatan de lo que están planeando las blancas. Y las blancas saben que necesitan defender esta casilla cuando el rey venga a esta casilla A5. Por lo tanto realizan B4. B4. Y fíjate que en esta posición, ¿sabes qué hicieron las negras? Sí. Dama F3. Es decir, no se dieron cuenta de la combinación que estaban preparando las blancas. Por lo tanto, ahora sí las blancas remataron la partida y de manera genial. Y fíjate que la dama tiene que aceptarse porque si no se captura, si el rey va a la casilla B8, ¿qué sigue? Ajá. Y si el rey va a la casilla A8, Ay, no. Se cargó. Ok, vale. Quitamos la defensa.
Ah, exactamente. Ay, oh, este, Exactamente. Google, ¿qué Evi- hago? evitamos la defensa. ¿Esta jugada cómo se conoce? Torre de 8. Mm, desviación. Desviación. Desviamos al alfil de la defensa. Entonces, claro, luego de torre de 8, dama C8 ya es letal. Muy bien. Ahora, fíjate, Bolívar, porque tú me hiciste una pregunta de que, bueno, yo te comenté que algo estaba fallando en tu juego de las partidas que he visto y tú me preguntaste qué falla y tal. Yo te dije, te lo voy a decir en la clase de hoy. Y la respuesta es bien simple, Bolívar. La respuesta es que, como habrás notado en los ejercicios que estamos haciendo, como cuánto tiempo nos lleva a analizar una posición para buscar una combinación. Mm, Como 15 minutos, creo. sí. Sí, ¿no? Aproximadamente. Habrán posiciones donde puede hacer que uno se tarde menos, más, pero 15 minutos. Y las partidas que tú juegas, ¿a qué tiempo son? Mm, ¿Un minuto? ¿5 minutos? O sea, jugar partidas a ese tiempo no da la oportunidad para nosotros de analizar correctamente una posición para buscar combinaciones. Eso quiere decir que para nosotros poder mejorar en ajedrez tenemos que jugar partidas de más tiempo. Yo a mis estudiantes que a todos les he dicho que para mejorar tu juego en ajedrez tienes que dejar de jugar blitz. Tienes que dejar de jugar partidas a 1 minuto y enfocarte más en partidas de 10 minutos o de más tiempo. Porque a pesar de que 10 minutos todavía sigue siendo poco tiempo, da tiempo para pensar. En 10 minutos se pueden encontrar combinaciones. Ojalá fuera más también tiempo. partidas de media hora. Sí. Ojalá tuvieras la oportunidad de jugar partidas de hora y media. O sea, 90 minutos. Eso da tiempo, muchísimo tiempo para pensar y encontrar bonitas combinaciones, sacrificar la dama, sacrificar 2 torres, o sea, da para todo. Pero con poco tiempo no. Con poco tiempo contamos, dejamos más la partida a la suerte. Hacemos solamente celadas, como esperando que las negras caigan en el error para ganar la partida. ¿Sí? Pero si nosotros realmente queremos mejorar nuestro juego, tenemos que dejar el blitz. No, no te estoy diciendo que lo dejes permanentemente, no. Puedes seguir jugando partidas a 1 minuto, puedes seguir jugando partidas a 5 minutos, pero no tantas. No tantas porque cuando, bueno, a mí me pasa, te comento una experiencia. Cuando yo juego partidas a 1 minuto y luego quiero volver a Ok. jugar partidas a 10 minutos, de repente no puedo cambiar ese switch de querer jugar despacio y empiezo a jugar rápido. Rápido, 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 rápido y me cuelgo pieza. A 10 minutos, imagínate. Y eso ocurre porque me siento enviciado jugando partidas a 1 minuto. Entonces, mi recomendación, Bolívar, para mejorar en ajedrez es dejar moderadamente de jugar partidas a 1 minuto y 3 minutos. 5 minutos pudiera ser, pero aún así es poco tiempo para pensar. Yo te recomiendo más partidas a 10 minutos y créeme que los resultados son brillantes. Cuando te acostumbras a jugar a 10 minutos, probablemente ya no quieras regresar a 1 minuto, porque a 10 minutos tu nivel mejorará muy rápido, muy pero muy rápido. ¿Vale? Partidas de media hora. Uf, genial. Si es de media hora, genial. Lo que pasa es que cuando yo juego aquí en Venezuela el internet es muy inestable y jugar partidas a media hora puedo perder por conexión. Entonces no Ah, lo hago. Solamente ah, 10 minutos. Trato de jugar a 10 minutos. Más que todo. Entonces continuamos, Bolívar, con analizando más situaciones de combinaciones. ¿Sí? ok, Ok, vale. vamos a ver. Esta es otra posición. Esta fue una partida de maestros. Las negras tienen una calidad, es decir, una torre por un alfil. 2, 4, 6 peones. 2, 4, 6 peones, pero las blancas tienen 4 islas de peones, las negras 2 islas de peones. Y
Las negras encontraron una bonita combinación para ganar. Ok, vale. Y esa combinación está basado en la mala situación del rey. Sí. La mala ¿Cómo situación. puedes tener rey en H1 al borde Ajá, del tablero? sí. Entonces, mira, sin mover las piezas vamos a pensar. ¿Qué ocurre Ok, luego de torre por E3? torre puede 3, pues... Si las blancas no capturan la torre, las negras tendrán una torre de ventaja. Por lo tanto, parece ser natural que las blancas decidan capturar esa torre. F por E3. ¿Vale? Ok. Ok. Torre por E3, F por E3. Ahora las negras realizan la jugada dama C5. Perdón, dama C4. Ok, vale. ¿Qué están amenazando las negras? Mm, Están amenazando torre F1 y eliminar a la dama. Ajá. Torre F1 es una amenaza. Hay otra amenaza de las negras. Y también tienen amenazas como el peón de C3 y el peón de A. Bueno, esos peones no son tan llamativos. Hay otro peón que es más llamativo para capturar. El peón de E4 Ah, el con peón jaque y atacando D4. al rey. Con jaque. Así es. Y fíjate que si eso llega a ocurrir, supongamos que solamente las piezas negras mueven. O sea, torre por alfil, peón por torre. Pero supongamos que a partir de allí, las blancas tienen dos jugadas sin que las blancas muevan. Perdón, las negras. Las negras harían dama C4 y dama por peón jaque. Ujú. Y las Ok, blancas vale. se tendrían que defender con dama G2 Y torre F1 mate. y torre F1 mate porque la dama está clavada. Entonces estamos viendo que esa amenaza de las negras es muy fuerte. Así que luego de torre por alfil, peón por torre y dama C4, las blancas hicieron torre G5. G5. Ok. Torre G5. Y pues ahora ellos están diciendo, bueno, y ahora si me capturas, me cubro con torre. Ajá. Ujú. Ah, bueno. Pero había otra amenaza que tú me comentaste al principio. No solamente la dama está mirando el peón. Si no, torre F1. Ajá. Y ahora tenemos que hacernos la pregunta. ¿Será que con torre F1 las blancas realmente pierden? O sea, ¿no te preocupa la idea de torre por G7? Mm, Ay. Sí, eso es lo que tenemos que Eh, pensar. O sea, si nosotros vamos a realizar una combinación, tenemos que realizarlo de tal manera que tenemos que analizar hasta el final. Es decir, analizar una posición donde ya sea completamente ganador o donde concluyamos que ya la posición es ganadora. ok. Torre por alfil, peón por torre, dama C4, torre G5 y torre F1. Mm, La pregunta es, ¿y luego de torre por G7? Visualizamos esa posición en el tablero y después la quitamos para ver qué está pasando, ¿vale? mm, ok. Vamos a hacer entonces torre por alfil, Ok. Torre por alfil. León por alfil. peón por torre, ajá, dama C4 y torre G5 y finalmente torre F1. La pregunta es ahora, luego de torre G7, ¿esta posición será ganadora para las negras? Mm, a ver. Sí. Mm, Fíjate, si nosotros analizamos con calma, realmente la torre es la única pieza que está atacando porque la dama está clavada. Es decir, si me vaya a H1, no hay mate con torre G8, rey H7 y dama G7 porque está No, clavada. dama G7 no se puede, exacto.
O sea, si el rey escapa de los jaques, la posición sí es ganadora para las negras. Si el rey logra escapar de los jaques, la posición es ganadora para las negras. Entonces pudiéramos pensar en rey F8 y las blancas pudieran hacer torre G8. Y nota que a torre G8 realizar dama por torre no es adecuado porque las blancas tienen dama por F1. Así que luego de rey F8, torre G8 y rey E7, ¿no? Para tratar de escaparse. Y tratar de ir por D hacia C. Ah, y tratar de irse por C6. ¿Será que las blancas pueden evitar eso? Mm, Vamos a verlo desde aquí. Luego de rey F8 y torre G8, las negras harán. mm, mm, Rey E7. Muy bien. Ahora las blancas seguirán con torre G7. O sea, van a tratar de seguir dando jaques, pues de lo contrario perderán la dama. Ajá, torre Rey G7. de, rey de 8. Rey D8, ok. Torre También G8. se puede hacer rey de 6. Sí, también se puede hacer rey E6. Cualquiera de las dos. Si hace rey E6, viene torre G6. Ok. Rey de 8. Torre G8. Ajá, torre G8. Rey de 7. Ajá, torre G7. Y rey C6. Rey C6. Y ya las blancas pueden abandonar, porque van a perder la dama. Ya no hay rey de mate. Lo mismo ocurre si el rey se va a la casilla E6. Luego de torre G6, el rey irá a D7 seguido de rey C6. Entonces, ¿cuántas jugadas son? Si vemos esto desde el principio. Ok, vale. Torre por alfil es una jugada. Ajá, Ok. torre por, peón por. Dama C4 es la segunda jugada. Dama C4, torre G5. Torre F1 es la tercera jugada. A torre F1, torre por G7. Rey F8 es la cuarta jugada. Sí. Torre G8. Rey E7 es la quinta Es jugada. la siguiente jugada. Torre G7. Torre G7. Sí, Rey D8 es la o rey sexta. E6 es la sexta jugada. Ajá, esa es la Torre sexta. G8 o torre 6, depende de dónde se vaya el rey. Vamos a suponer que el rey está en D8. Ok, vale. Torre G8, ¿Ah? rey D7, Es la séptima. séptima. Ajá, Torre G7, ajá. rey C6, Es la octava. octava. Entonces, fíjate que en esta combinación solamente duró 8 jugadas. A diferencia de la anterior que fueron, ¿cuántas? 15. ¿Cuántas fueron? Ya me olvidé. De la Las primera que jugadas estábamos de cierre. analizando. Fueron muchas, ¿no? A ver, sí, fueron como 7. Sí. Sí, creo que Bueno, fueron, a ver, fueron similares. Vamos a ver la número 4. Ajá. ok, vale, vamos a la 4. 8 Ah, no, jugadas, sí. sí, vale. Estamos en la quinta. Ok, esta es la siguiente, ¿no? Bien. En esta posición somos las negras. Las negras Ok, tienen vale. un bonito alfil que está mirando al rey en rayos X. Se Estoy amenaza. haciendo F2. Sí, se amenaza ese No, avance de perdón. peón. Se amenaza torre H6. Se amenazan muchas cosas. El problema es que si se avanza el peón de una vez, las blancas harán dama por alfil. Ah, Y vale, claro, vale. las negras pudieran continuar con torre H6. Pero las blancas tienen Sí. la defensa dama G2. ¿Sí? Lo voy a poner porque se ve interesante esta variante, pero es una buena defensa que tienen las negras. Perdón, las blancas. Luego de dama G2 ya las negras pueden abandonar porque tienen pieza de menos. Y no tenemos desviación porque come Así es. con torre. Bien, entonces, No, incluso aunque comieran con dama, la torre estaría defendiendo. ahora fíjate que las negras encontraron una bonita combinación basado en la actividad de este alfil y en la actividad de este peón pasado.
Mm, La jugada es sorprendente, sorprendente, pero vamos a visualizar todo mentalmente, a ver cómo quedamos en una posición ganadora. Sí, o sea, por ahora la idea no es que tú encuentres la primera jugada de una vez, porque encontrar la combinación toma mucho tiempo. Es cuestión de practicar y practicar y seguir practicando. ok. Pero una vez que tú veas esta posición con calma, tal vez lo puedas detectar en una de tus partidas y poder realizar este tipo de jugada. La solución es dama E1 jaque. Wow. Ok. Dama E1. Ok, Dama E1 jaque, ¿sí? Vamos a hacerlo sin mover las piezas. ok. Ok, dama E1. ¿Cuál sería la jugada de las blancas? Mm, torre por dama. Torre por dama, creo que es la más natural. Porque Caballo eh, F1. si se realiza caballo F1, creo que torre H6, creo que decide la partida. No, perdón, F2 directo. F2 directo o torre H6. Tengo mis dudas, vamos a ver. Vamos a analizar juntos. Dama E1, si caballo F1, Caballo F1. eh, torre H6. Claro, torre H6, seguido de F2 mat F2. Creo que sí es directo. Porque luego de F2, única jugada es torre por F2 y finalmente torre H1 jaque mate. Mm, ¿Sí lo ves? ¿Cómo? Torre por F2. F2, F2, F2. O sea, avanzas el peón con jaque. Ok, vale. Única torre por H1. Única torre Ah, por peón y ahora sí torre F2. H1. Bonito mate, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que analizar la continuación principal. O sea, luego del sacrificio de dama, continuar aquí. Luego de dama E1, continuar con torre por dama. Y eso es lo que vamos a ver. Ok, dama E1, jaque, torre por dama. Las negras deberían ahora de avanzar el peón, F2. Van a coronar. Ajá. Es un jaque de alfil. Eso quiere decir que las blancas tienen que jugar dama por alfil. ¿Correcto? Sí. Y las Y negras coronamos. que harán coronan capturando la torre. Si coronamos así simplemente, pues nos comen, ¿no? Con el caballo. Con el No, caballo. pero no allí. No coronamos aquí. Porque recordemos que luego de dama E1 y torre por dama, cuando el peón avance, el peón puede coronar aquí con jaque. Y no hay otras jugadas, ¿verdad? Porque sí, esa es la única captura del alfil. Porque si caballo F3, alfil por mate. Claro. Alfil Ok, por. vale. Entonces, Oye, pero no es mate ahora que me doy cuenta. La madre torre por D2, caballo F por rey H2 torre y F. torre H6. La dama No, pero única, H6 también se da 4. ¿No se puede ir al rey G4? porque está el peón. Ah, no. ¿Cómo? A ver. Yo estoy mirando que ¿no? ¿Sí se puede ir a G3? No, G3 no puede porque la dama está en E1. Ah, de veras, no capturó. No capturó, así es. Pero, que no que no estábamos viendo la variante que capturó. Bueno, pero o sea, el peón promocionó, pues, o sea, con dama. Va a promocionar, pase lo que pase. Bien, entonces regresamos a la variante principal. Dama, perdón, dama E1, torre por dama, F2, jaque, dama por alfil, perdón, peón por torre, jaque. Y ahora el rey se tiene que ir a
G2. G2 y las negras ganarán la torre. Dama. Dama por torre. Es decir, las negras se están quedando con una dama y dos torres. El alfil ya se perdió porque la dama lo capturó. Mientras que las blancas se están quedando con la dama y el caballo. Y yo creo que todavía las negras pueden amenazar una red de mate. Ok. ¿Sí? Vamos entonces a realizar esa jugada en el tablero. Dama E1. Torre por dama. F2 jaque. Única jugada, dama por alfil. Sí, porque caballo F3 ya vimos que... dama por alfil. ¿Qué pasa? Casi lo mismo. Coronamos aquí Coronamos también. porque el caballo está clavado. Y tras que se mueve el rey, bueno, sí. Bueno, Se de baja, hecho, que nos quedamos porque siguen de clavada. así es, ¿O fíjate. no? Sí, Que se bache. Jaque. Ah, no, pero ya no está clavado. Ah, pero pero tenemos dama. claro, tienes la dama y la dama puede, si el caballo se bloquea, se puede continuar con torre por caballo y ya, ¿no? Torre por caballo. Tienen que entrar la dama. Sí. Y no necesariamente torre H6, o sea, podemos ganar la torre, bueno, no sé si... Ah, sí, bueno. Es que ya hay muchas maneras de ganar esta posición. Sí, entonces vamos a regresar aquí porque luego de peón por torre, perdón, dama por alfil, peón por torre, dama, a rey G2, se continúa con dama por torre. Si el rey va a la primera fila, aquí o aquí o aquí, ¿qué hacemos? Bueno, aquí no, mentira, esto es ilegal. Sí. Ok, vale. Animus. Si el, Dama. si el rey va a la Torre primera... F1. Claro, mate de pasillo. Y si el rey va a la casilla G3, G3. sí. Ok, vale. A la casilla G3 el rey. Pues. Nos cambiamos el peón. No, si ya tenemos materia para dar el No, mate y ese rey se encuentra en una red de mate, exactamente. Rey H3 y única y finalmente torre H6. Muy bien, y si el rey se va en vez de irse a la casilla G3, se va a la casilla H3. H3, pues. H3. 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 Ah, vale. Pues venimos con lo mismo y nos comemos el caballo con el próximo mate de torre F6. Torre H6, exactamente. Un, un, O sea, sigues un. ganando material y ya, ¿no? Incluso puedes darte el... Sí, eso es todo. Ahora nos mata. O sea, Bueno, pero tiene que las entregar. blancas sí tienen que entregar la dama y ya, ¿no? Ya es demasiado. Entonces, Bolívar, ya habrás notado que para poder realizar una combinación hay que analizar muchísimo y hay que ver muchas jugadas en profundidad. Yo creo que hoy has tenido un día muy exigente con el ajedrez porque has jugado partidas, has resuelto ya todos los ejercicios de mate en una jugada. Próximamente te voy a dejar ejercicios de mate en dos en tu mensajería interna de Lichess. Y ya has notado que para realizar una combinación hay que pensar mucho, analizar en detalle y bueno, eso requiere su tiempo. Entonces, Bolívar, deberías descansar con el ajedrez por el día de hoy, porque realmente mucho ajedrez también, o sea, no hay que sobreexigirse tampoco el ajedrez. Fíjate que descansar también es parte del entrenamiento, ¿sí? Yo te Pero el voy niño a... hizo 8 horas. Ah, ¿qué dijiste? Pero el niño hizo 8 horas. El niño hizo 8 horas, pero es que para que él haga 8 horas, él no comenzó con 8 horas de una vez. Él comenzó progresivamente, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y aparte de eso tiene que hacer ejercicio,
Porque aquí estamos entrenando nuestra mente, pero la mente necesita también de un cuerpo fuerte, sano y bueno, que coma también muy bien. O sea, todo forma parte del entrenamiento de un ajedrecista. No solamente es jugar y ya, es ejercitarse, es realmente tener en equilibrio varias cosas. Entonces, fíjate, esto es lo que viene de partidas instructivas, lo vamos a ver en otra clase, ¿sí? Estas ya son Ok, partidas que realmente ponen en ejemplo lo que es una combinación, ¿sí? Pero vamos ya con calma, hay que ya descansar porque ya hemos trabajado mucho, te he sobreexigido muchísimo mirando a futuro. Pero eso es lo que justamente busco de ti, que mires muchas jugadas a futuro en una posición, porque así vas a tener mucha ventaja con tus rivales. Bien, Bolívar, entonces hasta aquí parece la para clase. una partida de media hora. Mira, Bolívar, hasta aquí la clase. Aprovechando que, Ah, dime. aprovechando que el internet aquí es mejor. Entonces, porque me dijiste que no más puedes jugar partidas de 10 minutos. Sí, yo no puedo jugar aquí. Bueno, he intentado partidas a un minuto, pero a veces mi mouse se resbala. Me pasa y yo o pierdo por tiempo o cometo errores. Pero bueno, no pasa nada, son partidas a un minuto. Vale, Bolívar, entonces nos vemos mañana para la próxima clase. Sí, vamos a ver Ok, estas partidas y probablemente veamos otras más. Chao, pues ok. saludos. Nos vemos. Recuerda que en tu mensajería interna te voy a dejar ejercicios, esta vez de Ok, mate en 2. ¿Sí? sí, ok. Dale pues. Gracias. Chao.